En esta ocasión vamos a encontrar las fuerzas internas del siguiente semipórtico mostrado, el cual en un video anterior habíamos determinado las reacciones de apoyo, donde la reacción en A del eje X dio 10 toneladas, la reacción en A del eje Y dio 6.25 toneladas y la reacción en C del eje Y dio 13.75 toneladas. El pórtico tiene fuerzas puntualizadas de 10 toneladas a una distancia de 1.5 desde el apoyo hasta la carga. En este caso tiene una carga de 10 toneladas a una distancia de 1 metro y en este caso tiene una carga de 10 toneladas a una distancia de 3 metros. El método que vamos a utilizar para encontrar las fuerzas internas es el método de los cortes o método de las sesiones, que consiste en yo sesionar o usted sesionar o darle corte en cada tramo a la estructura. En este caso aquí tenemos 5 tramos, 1, 2, 3, 4 y 5. El tramo 1 que lo veremos de arriba hacia abajo, el tramo 2 que se verá de arriba hacia abajo porque es una columna, el tramo 3 que se verá hacia la izquierda, el tramo 4 que se verá hacia la izquierda y el tramo 5 que se verá hacia la izquierda. Entonces, sin más preámbulo, apartamos el corte 1 que se verá de arriba hacia abajo, es decir, entrará las dos reacciones solamente. Entonces tenemos que el corte 1 será este, donde entra la reacción en A del eje X, que es de 10 toneladas, y la reacción en A del eje Y, que es de 6.25 toneladas. Aquí tenemos una fuerza axial que está en el eje Y, una fuerza cortante que está en el eje X y un momento fletor. Pero ¿por qué la fuerza axial está en el eje Y y la fuerza cortante está en el eje X? Simple, porque según el concepto de fuerzas axiales me dice que son aquellas que actúan según el eje del elemento. En este caso, esta fuerza está actuando en torno a su eje, en torno al eje del elemento. Y la fuerza cortante me dice que son aquellas que actúan perpendicular al eje del elemento. En este caso, la fuerza cortante está actuando perpendicular al elemento. Recordando que el corte se dio a una distancia desconocida, por lo tanto es una distancia X. Para encontrar las tres incógnitas que tenemos acá, vamos a emplear las tres ecuaciones de equilibrio, que son sumatoria de fuerzas en el eje X, sumatoria de fuerzas en el eje Y y sumatoria de momento en el punto escogido, que es este. Entonces tenemos que vamos a hacer sumatoria de fuerzas en el eje Y decimos que hacia arriba positivo y entrará la reacción de 6.25 y la fuerza axial del corte 1. Entonces tenemos 6.25 más la fuerza axial del corte 1 igual a 0. Despejando la fuerza axial del corte 1, tenemos que la fuerza axial del corte 1 será igual a negativo 6.25 toneladas. Para encontrar el cortante vamos a hacer sumatoria de fuerzas en el eje X y decimos hacia la derecha positivo y entrará la reacción negativa y el cortante positivo. Entonces tenemos el cortante menos 10 toneladas igual a 0. Despejando el cortante, muevo el negativo de a la derecha signo de igual y pasará a positivo, por lo tanto el cortante será igual a 10 toneladas. Para encontrar el momento, si hacemos en este punto un eje de giro, simplemente entrará esta fuerza por su distancia, que es X. Entonces tenemos sumatoria de momento en el punto Y, que es el punto imaginario, igual a 0. Decimos antihorario positivo, entonces como tenemos un punto de giro acá, esto giraría así en sentido horario, por lo tanto es negativo, y tenemos negativo 10 por su distancia, que es X, más el momento del corte 1. Y despejando el momento del corte 1, tenemos que el momento del corte 1 será igual a 10x. Como está en función de x, vamos a evaluar ese tramo. Creo que en este tramo la longitud era 1.5, por lo tanto vamos a evaluar cuando x vale 0 y cuando x vale 1.5. Cuando x vale 0, el momento es 0, y cuando x vale 1.5, el momento es 15 toneladas por metro. Una vez analizado el primer tramo, vamos a analizar el segundo tramo, que se mirará desde aquí hacia abajo, es decir, desde arriba hacia abajo. En este segundo corte entrará lo que es la carga de 10 toneladas y las reacciones. Será algo así. Y además las fuerzas internas que son desconocidas, que vamos a encontrar, es decir, las incógnitas. Tenemos el momento del corte 2, una fuerza axial del corte 2 y el cortante del corte 2, donde aquí tenemos que la distancia desde la reacción
hacia la carga era de 1.5, pero no sabemos a qué distancia la cortamos. Por lo tanto, ponemos 1.5 y X. Entonces, vamos a hacer sumatoria de fuerzas en el eje Y para encontrar el axial y entrará 6.25 más el axial igual a 0. Despejando el axial, tenemos que el axial de corte 2 será igual a 6.25 toneladas. Para el cortante, vamos a hacer sumatoria de fuerzas en el eje X y tenemos que entrará esta fuerza de 10, esta fuerza de 10 y el cortante, es decir, positivo y negativo. Entonces 10 menos 10 es 0, por lo tanto el cortante en ese tramo es 0. Para el momento vamos a hacer sumatoria de momento en el punto I y será igual a 0. El punto I es este, es decir, el punto imaginario. El sentido escogido será antihorario positivo y tenemos que será igual a negativo 10 por 1.5 más X, es decir, esta fuerza que giraría así será negativo por su distancia, que es 1.5 metros más X, y luego más 10 toneladas que giraría así será por X, que es su distancia. Por lo tanto tenemos 10 por X más el momento del corte 2. Entonces negativo 10 por 1.5 es 15, negativo 15, y negativo por positivo será negativo. Entonces tenemos 10 por X, 10X, más 10 por X, 10X, más el momento del corte 2 igual a 0. Y tenemos que despejando el momento del corte 2 será igual a 15 toneladas por metro. Vamos bien porque coincidió con el anterior que era de 15 toneladas por metro. Para el tercer corte, que es este, lo miraremos de este punto hacia la izquierda. Por lo tanto entrará esta fuerza y las reacciones igual que en este. Entonces tenemos el tercer corte. Tenemos que ahora la fuerza axial está en el eje X y la fuerza cortante está en el eje Y, para que se cumpla con lo que el cortante es perpendicular al eje y el axial actúa según el eje del elemento. Vamos a hacer sumatoria de fuerzas en Y para encontrar el cortante y tenemos que el cortante será igual a 6.25 menos el cortante del corte 3. Entonces 6.25 menos el cortante del corte 3. Si quiero despejar la incógnita, es decir, el cortante del corte 3, lo muevo a la derecha, el signo igual, cambiará positivo. Por lo tanto, el cortante será igual a 6.25 toneladas. Para encontrar el axial, será igual a 10 menos 10, por lo tanto es 0. El axial en este punto es 0. Para encontrar el momento, vamos a hacer sumatoria de momento en el punto imaginario, antihorario positivo, y entrará esta fuerza, es decir, esta reacción que giraría así por su distancia, que es 3, pero negativo porque gira en torno a la manecilla del reloj, por lo tanto será negativo, más esta fuerza que giraría así en contra de la manecilla del reloj, es decir, antihorario, y será la fuerza por su distancia de 10 por 1.5 menos esta fuerza que giraría así a favor de la manecilla del reloj, que será 6.25 por X más el momento del corte 3 igual a 0. Y si multiplicamos 10 por 3 es 30, 10 por 1.5 es 15, menos 6.25 por X más el momento del corte 3. Y aquí tenemos que negativo 30 más 15 será igual a negativo 15, menos 6.25 por X más el momento del corte 3. Despejando el momento del corte 3 tenemos que, como está positivo, si lo muevo a la derecha el signo igual, todo cambiará de signo y tenemos que el momento del corte 3 será igual a 6.25X más 15. Y como está en función de X, vamos a evaluar. Creo que en este caso la longitud era 1. Por lo tanto vamos a evaluar cuando X vale 0 y cuando X vale 1. Cuando X vale 0, el momento será igual. Esto aquí se tachará porque será 6.25 por 0, 0 más 15. Por lo tanto el momento será igual a 15. Y vamos bien porque coincide con el anterior. Entonces cuando X vale 1, el momento será igual a 21.25 toneladas. Una vez evaluado el tercer corte, vamos a evaluar el cuarto corte, que se mirará desde aquí hacia la izquierda y entrará esta carga y las dos reacciones. Entonces tenemos que será algo así. Vamos a aplicar las tres ecuaciones de equilibrio para encontrar las tres incógnitas. Para encontrar el cortante, hacemos sumatoria de fuerzas en el eje Y y decimos que hacia arriba positivo y entrará
esta carga, esta reacción de 6.25 menos la carga de 10 toneladas menos el cortante. Entonces tenemos 6.25 menos 10 menos el cortante. Y 6.25 menos 10 será igual a negativo 3.75 menos el cortante del corte 4. Si quiero despejar el cortante del corte 4, lo muevo a la derecha del signo igual. El cortante será positivo, pero la carga se quedará igual. Por lo tanto, tenemos que el cortante del corte 4 será igual a negativo 3.75 toneladas. En este caso, como sabemos que las fuerzas en X, es decir, el axial, se va a contrarrestar porque esta carga de 10 toneladas contrarresta esta, por lo tanto será 0. Y no vamos a hacer ni siquiera las ecuaciones porque ya se sabe que es 0. Vamos a encontrar el momento haciendo sumatoria de momento en el punto I. Y tenemos que antihorario positivo, entonces será igual a negativo 10, que es esta, por su distancia, que es 3, más positivo 10, que es esta, por su distancia, que es 1.5, menos 6.25 por su distancia, que es esta, que es 1 más x, más 10 por su distancia, que es x, más el momento en cuestión, que es el momento del corte 4, igual a 0. Aquí tenemos que 10 por 3 es 30 y 10 por 1.5 es 15. 6.25 por 1 es negativo 6.25. 6.25 por x es negativo 6.25x y 10 por x es 10x más el momento en cuestión. Y si aquí sumamos y restamos, tenemos que eso será igual a menos 21.25 más 3.75x más el momento del corte 4 igual a 0. Despejando el momento del corte 4, tenemos que el momento del corte 4 será igual a negativo 3.75x más 21.25. Y como está en función de x, vamos a evaluar, creo que en este caso era 2. Vamos a evaluar cuando x vale 0 y cuando x vale 2. Cuando x vale 0, tenemos que el momento será igual a 21.25, es decir, que será igual al anterior porque los momentos son constantes, por lo tanto vamos bien. Y cuando x vale 2, tenemos que el momento será igual a 13.75 toneladas. Una vez evaluado este tramo, este corte, vamos a evaluar el último corte, que entrarán todas las fuerzas que se miran desde este punto hacia la izquierda. Es decir, que esta reacción no entra. Entonces tenemos, este es el corte 5. Tenemos como incógnita momento del corte 5, axial de corte 5 que es 0 y cortante de corte 5. Se cortó a una distancia X. Entonces vamos a hacer sumatoria de fuerzas en el eje Y entrará la reacción de 6.25 menos 10 menos el cortante de corte 5. Entonces 6.25 menos 20, porque si sumamos negativo 10 será menos 20, menos el cortante de corte 5 igual a 0. Entonces 6.25 menos 20 será igual a 13.75 menos el cortante de corte 5 igual a 0. Despejando el cortante de corte 5 tenemos que será igual a negativo 13.75 toneladas. Una vez encontrado el cortante, vamos a encontrar el momento. Entonces hacemos sumatoria de momento en el punto I, antihorario positivo, y entrará negativo 10 por su distancia, que es 3, positivo 10 por su distancia, que es 1.5, negativo 6.25, que es esta por su distancia, que es 3, más x, y aquí tenemos 10, que giraría así, que será por su distancia, que es 2 más x, y aquí tenemos 10 por su distancia, que es x, más el momento del corte 5, igual a 0. Entonces, aquí, negativo 10 por 3 es 30, 10 por 1.5 es 15, negativo 6.25 por 3 es negativo 18.75, negativo 6.25 por x es negativo 6.25x, 10 por 2 es 20, 10 por x es x, 10 por x es x, más el momento del corte 5 igual a 0. Si simplificamos esta ecuación, tenemos que será igual a negativo 13.75 más 13.75x más el momento del corte 5 igual a 0. Despejando el momento del corte 5 tenemos que será igual a negativo 13.75x más 13.75. Y como está en función de x, vamos a evaluar
cuando x vale 0 y cuando x vale 1. Cuando x vale 0, el momento será igual a 13.75 y cuando x vale 1, el momento será igual a 0. Por lo tanto, en ese tramo comenzará en 13.75 y terminará en 0. Una vez encontradas todas las ecuaciones y todos los valores de los momentos y de los cortantes y de la fuerza axial, vamos a empezar a diagramar. Entonces, aquí hicimos un cuadrito donde tiene todos los cortes: corte 1, corte 2, corte 3, corte 4, corte 5, fuerza axial, que simplemente está en el corte 1 y en el corte 2, fuerza cortante, que está en el corte 1, en el corte 3, en el corte 4, en el corte 5, un momento que comienza en 0 y termina en 15, en el corte 1, en el corte 2 comienza en 15, termina en 15, en el corte 3 comienza en 15, termina en 21.25, en el corte 4 comienza en 21.25 y termina en 13.75, y en el corte 5 comienza en 13.75 y termina en 0. Entonces, para el diagrama fuerza axial, tenemos que aquí influye lo que es el corte 1 y el corte 2. Entonces, el corte 1 comienza en negativo 6.25 y termina en negativo 6.25. Aquí puse las dos longitudes para que vean que son los dos primeros cortes, corte 1 y corte 2. La importancia de este cuadro radica en que uno se da cuenta que cuando se hicieron los demás cortes, corte 3, corte 4, el axial fue 0, por lo tanto se queda en 0 y el diagrama de fuerza axial simplemente es este, donde en los dos primeros tramos hubo fuerza axial, en los demás no. Si quieren lo pueden rellenar de esta manera. Para el cortante me dice que en el corte 1, el tramo que se cortó de corte 1 es de 1.5 metros y tiene un cortante de 10. Por lo tanto, tenemos que comience en 10 y para el segundo corte el tramo era de 1.5 también, pero fue 0. Por lo tanto, el cortante comienza en 10 y termina en 0. Porque el cortante del segundo corte es 0. Ahora el cortante del tercer corte es 6.25 y el cortante del corte 4 es negativo 3.75. Quiere decir que de 6.25 baja a negativo 3.75. Y el quinto corte tiene un cortante de negativo 13.75. Quiere decir que de negativo 3.75 baja a negativo 13.75. Entonces esto acá es negativo, esto acá es negativo, esto acá es positivo y esto acá es positivo. Para el diagrama de momento flector tenemos que el primer corte será de 0 a 15 y el segundo será de 15 a 15, por lo tanto será constante de 15 a 15. El tercero será de 15 a 21.25, es decir, de 15 a 21.25. Y el otro será de 21.25 a 13.75. Y el último será de 13.75 a 0. Miren qué manera ni más fácil de diagramar. Esto es positivo y esto es positivo. Y bien, hasta aquí es nuestro video. Por favor, comparte este video y suscríbete. Subí un video de análisis estructural, física, matemática y otros. Bendiciones y hasta la próxima.